como sabemos, como se dio a conocer, no hubo acuerdo en las paritarias de trabajadores rurales y la UATRE llamó a movilizarse en todo el país. Es así. Por eso vamos a escuchar a Edgardo Mayer. Estamos por Info Federal, Telemax para todo el país. Patricia y Fabián, te saluda Edgardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Patricia, hola Fabián, buenos días. Gracias por la comunicación y bueno, a disposición. Bueno, Edgardo, vamos a empezar contando un poquito la situación. Si bien nosotros lo tratamos a este tema, de los salarios, siempre de la cuestión de los salarios tan bajos y por ahí la falta de actualización que hay y demás, bueno, no se acordó en paritarias. Contanos cómo es la situación en Entre Ríos y lo que puedas contarnos por ahí en general, ¿no? Cómo es la situación de los trabajadores rurales hoy por hoy. Bueno, como habrán visto ustedes, nuestra organización a nivel nacional ha declarado el estado de alerta y movilización en todo el país de nuestras delegaciones regionales, nuestras seccionales. Nosotros acá en Entre Ríos lo hemos hecho a la vera de la ruta de la autovía 14, ahí por Jorge Racio Ortiga, la entrada de Villa Elisa, departamento Colón, en la que trabajadores de algunos establecimientos rurales de ahí también se acercaron a caballo, y las distintas seccionales que tenemos acá en la provincia, nos manifestamos y queríamos visibilizar, viralizar esta situación. Es una negociación que venimos haciendo desde hace ya 60, 90 días y postergación más postergación, y en unos días tuvimos 2 o 3 audiencias en las cuales se vio truncada esta negociación. Convengamos que es la negociación que se hace de la escala general, la del peón general, la del tractorista, el encargado de estancias, que es un poco la nave insignia para el resto de las actividades. Convengamos que UATRE negocia alrededor de 130 actividades, ¿sí? Acá en Entre Ríos funciona con la ciudad de Concordia, la CAR 3, que es la CAR 3, es la Comisión Asesora Regional 3, donde se negocian actividades de esta región. Algunas son nacionales, como el arándano, la avícola, y acá se negocia forestal, feria remate, arroz, nuez pecan, ¿sí? Y otras más. Está bien, perfecto. En la nave insignia, y hemos tenido a través de las negociaciones paritarias, yo un poco explico esto para que se entienda cómo se negocian. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario es un ente en el que está comprendido y están registradas las entidades del agro, nuestra organización UATRE, que es el gremio signatario, y el Estado, ¿sí? Bueno, viene de postergación en postergación, nos ponemos de acuerdo y el ofrecimiento nos hemos encontrado con la sorpresa de que el ofrecimiento que tenemos de las entidades del agro es para junio, para el mes de junio, 0%. 0% para el mes de junio. Para el mes de julio, un 1%, para el mes de agosto, un 1%, y una suma no remunerativa de 8.000 pesos para julio, 8.000 pesos para agosto. La verdad que es un medio kilo de carne, es inadmisible. Razón por la cual estamos haciendo esta medida de fuerza, y esto se hace en todo el país, en distintas delegaciones, en la ruta, de distintas formas de expresarlo. Nosotros estamos por la ruta, ¿sí? Y la última información que tenemos es que por ahí ha habido algún acercamiento, pero de todas maneras han sido postergadas tantas veces estas negociaciones que ya no les creemos a las entidades del agro. Y yo siempre digo, cuando las entidades del agro en años anteriores sintieron sus intereses afectados, no tuvieron duda en, como alguna vez dijo algún legislador, cargar en las camionetas y sacar a la ruta a los trabajadores, obligándolos a que apoyaran la medida de ellos. Hoy le han dado la espalda a los trabajadores, ofreciéndole una miserabilidad. La verdad que es inadmisible el ofrecimiento que tenemos por parte de las entidades del agro.
Sí, no, realmente los números, la verdad, medio kilo de carne o 1 kilo y algo de factura. En su momento, con el Momo Venegas, la UATRE tenía muy buen diálogo con las entidades del campo, lo recuerdo bien. ¿Qué pasó? Lo que pasa que cuando vos tenés un ofrecimiento de esta naturaleza, no hay dirigente que pueda sostenerlo. El Momo hubiese hecho exactamente lo mismo, hubiese hecho exactamente lo mismo. Lo que pasa que hoy también el gobierno nacional nos ha puesto la pata primero a nuestra obra social, Obrera, que la tiene intervenida ya hace casi 2 años, ¿sí? Obrera es la segunda o tercera obra social más importante del país. Por supuesto, con un daño y un perjuicio incalculable. Segundo, han pretendido intervenir nuestra organización a nivel nacional. Hoy la conducción nacional está a cargo del compañero José Boitenco, compañero que del interior conoce los problemas y ha regionalizado, ha federalizado el gremio, ¿sí? Nos ha dado participación y eso es muy, muy importante para nosotros porque nos sentimos representados y sentimos que realmente se está haciendo justicia en este sentido, en el reclamo hacia los sueldos. No puede ser un trabajador rural hoy de mano no gana más de 650, 670 mil pesos en mano. La verdad que es inadmisible. Cuando Entre Ríos es una provincia rural por naturaleza, con muy buenos dividendos en toda la actividad rural, más del 50% de la actividad avícola nacional, de la producción avícola nacional, sale de esta provincia. Así que mire si será importante nuestra provincia en ese sentido y nuestros trabajadores, ¿sí? No puede ser hoy la canasta, hoy un ingreso mínimo tiene que ser de 1.100.000 pesos de una familia para no estar por debajo de la línea de pobreza y un trabajador rural está en 650.000. Le digo que no estoy de acuerdo, porque con 1.100.000 pesos la verdad nadie llega a fin de mes. Bueno, pero imagínese. La verdad, imagínese. Es un decir, ¿no? Pero no llega. ¿Cuánto gana un peón rural, un hombre de a caballo? ¿Cuánto gana hoy? 650, 670.000 pesos en la mano. En la mano. Y un trabajador rural tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. 8 horas diarias, tiene horas extras, se le debe dar vestimenta, dos mudas al año, de verano, 2 mudas de invierno. Se le deben pagar las horas extras como corresponde. Debe tener condiciones de vida y de salubridad, de higiene rural, laboral digna, cosa que en el grado de informalidad que hay, porque esto lo ha manifestado nuestro secretario general, el compañero José Boitenco, a nivel nacional, y Entre Ríos no es la excepción, está más del 60% de informalidad. Acá a los trabajadores rurales, si no se les hace una verificación, una inspección en el establecimiento donde se pueda determinar las condiciones en las que vive, para poderles exigir a los empleadores, no se les reconoce y no se visibiliza. Si no hace una inspección en el establecimiento a través de nuestro registro, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores, que es el RENATRE, que es nuestra fuerza de fiscalización, y no tenemos la situación real, porque el Estado, que es realmente quien tiene el poder de policía, no lo realiza, no lo hace, y nosotros debemos acompañar simplemente para visibilizar, decía yo, esta situación y después llevarla a los estrados laborales o a los estrados judiciales como corresponde.
Edgardo, vos estás hablando justamente de la informalidad, que esto lamentablemente ha crecido en los últimos tiempos por la crisis que estamos pasando. Algunos la niegan, pero la verdad que la crisis existe, el poder adquisitivo ha disminuido muchísimo, más allá que los números de la inflación que se publiquen por ahí para algún sector sean alentadores, pero la clase trabajadora lo está sufriendo y está muy, muy golpeada. El trabajo informal sabemos que ha crecido en el último tiempo. ¿Esto también ha pasado en el ámbito rural? Vos me hablas de un 60%. ¿Se ha incrementado en el último tiempo? Sí, se ha incrementado. Es más, hay situaciones en las que directamente no solamente la informalidad en cuanto a la inscripción, sino que no reconocimiento a su trabajo. Hay un trabajador que le corresponden los mismos, le tiene los mismos derechos que un trabajador rural tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Como decía antes, sus horas extras, derecho a una salud digna, a una aseguradora de riesgo de trabajo, y después nos quejamos cuando los trabajadores no se pueden jubilar, cuando los trabajadores no tienen acceso a la salud. Y claro, ¿cómo lo van a hacer si están con este grado de informalidad que tienen? Un alto grado de informalidad. Y desde hace mucho tiempo, y ahora se ha agudizado, por supuesto, y todavía por ahí decimos, vos hablabas recién de los índices inflacionarios, esos realmente no condicen con la realidad, y muchas veces uno escucha que son negociaciones entre trabajadores y empresas, que es una cuestión entre privados, dice el Estado. Mentira esto, porque cuando el Estado quiere, mejor dicho, no interviene, no nos homologa los convenios, hay actividades en las que uno negocia paritarias, y si están por encima de los números de la inflación que están dibujados, no te los homologan, razón por la cual va en detrimento cada vez más del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores. Edgardo. Sí. Sí, Edgardo. Bueno, en el caso nuestro, quienes estamos acá, bueno, somos monotributistas, no tenemos por qué decirlo, o sí, porque la mayoría de los argentinos hoy está trabajando por ese sistema, porque muchas empresas no te toman como monotributista, locación de servicio, lo que fuera, ¿no? Y te jubilás con una miseria, con 350.000 pesos, a mí me queda muy poco tiempo, y cuando llegue esa etapa no sé si me pego un tiro o qué, porque la verdad no podés vivir con esa plata. ¿Con cuánto se jubila un trabajador rural estándar, por decirte? Un tractorero, hay distintas categorías, un peón general. Sí. ¿Cuánta plata recibe en mano? Mira, el trabajador rural se jubila con 57 años de edad y 25 años de servicio. Pero sabemos, y el porcentaje sobre el haber está siempre relacionado con lo que cobra cualquier otro jubilado, con lo que cobra cualquier otro jubilado. Por eso es que el haber jubilatorio es un porcentaje sobre el sueldo actual, digamos. Sí, está claro. El trabajador no tiene la movilidad, no cobra el 80%, el 82% móvil, eso ya es historia, eso no. Y bueno, con más razón todavía, cuando se pretende dar de bajas políticas que contengan estas situaciones de deterioro salarial, de trabajadores que no han recibido su aporte, razón por la cual más de una vez, si no hay políticas de inclusión que las tengan en cuenta, no se pueden jubilar nunca y terminan como terminan más de una vez que nosotros lo vemos. Pero no solamente no les alcanza con eso. Me refiero a políticas de inclusión, me refiero a políticas sociales, a derechos. Ahí tenemos la pretendida modificación de la reforma laboral, en la que queremos reemplazar el test
la indemnización por un llamado cese laboral, que no es otra cosa que otro negocio como fue en su momento la AFJP, porque claro, en definitiva crear una indemnización, un sistema de pago de la indemnización que la paga en definitiva, se la va pagando el mismo trabajador, para que después termine valuado eso por la Comisión Nacional de Valores y va a parar, andá a saberle vos a qué paraíso fiscal, y pasa lo mismo que pasó con la AFJP en su momento cuando se privatizó el sistema jubilatorio. en la época de Menem, en la época de Menem. En la época de Menem. Ahora yo le pregunto, perdóneme, ¿no? Yo creo que Sí. ninguno en los últimos 30 años, 40, ningún gobierno hizo nada por los jubilados, todos Totalmente de acuerdo. todos Totalmente de acuerdo. vetaban, llámese Cristina Kirchner, llámese Néstor Kirchner, llámese Alberto Fernández, llámese Mauricio Macri, llámese Alfonsín de la Rúa, nadie hizo nada por los jubilados, nadie. Sí, es cierto, pero bueno, hay una diferencia, hay una diferencia. A ver. Ahora los reprimen. Bueno, es otra historia. Ahora los reprimen. O sea que no solamente no podés pelear por tus derechos, ni los trabajadores, los jubilados, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, todo está trastocado, todo está avasallado. Y encima cuando salís, que por derecho constitucional te corresponde, y este gobierno pretendió sacarlo también, el derecho a huelga o el derecho a manifestarse, no les alcanza todavía, lo reprimen. La verdad que en eso, pero es cierto, el sistema se ha deteriorado, pero de alguna manera siempre el Estado tiene que salir para salvar esa situación. Por eso hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, yo digo, y pensar cuando uno va a depositar el voto. Los trabajadores votaron, muchos de los trabajadores, probablemente cansados de las dirigencias, desgastados, con falta de creencia, pero siempre el Estado aparece y tiene que estar para equilibrar este tipo de situaciones. Y esperemos que reflexionemos al respecto. Edgardo, en cuanto a esto, bueno, ¿cuáles son las medidas que piensa tomar la UATRE, no? Digamos, ya está este pedido de movilización que se hace, pero después, ¿qué viene? Nosotros seguimos en esta situación, es más, en muchos lugares se siguen manifestando los compañeros, seguimos en este estado de alerta y movilización. Es más, nosotros tenemos alguna idea para trabajar o manifestarnos, que no es otra que no queremos obstaculizar nada de corte de ruta ni nada, aunque otros ya lo hayan hecho antes, pero yo hacía referencia recién, los trabajadores rurales, un trabajador pacífico, lo cual no quiere decir que no va a reclamar por sus derechos, y la organización obvio, lo está haciendo, ¿no es cierto? Obvio. Pero probablemente haya o en el centro de la provincia o a la salida del túnel, que hay una idea también, visibilizar nuestra protesta, probablemente seguramente con alguna implicancia o algún reflejo hacia el día sábado, que es ¿cómo es? En la sociedad rural, en la inauguración de Palermo. De Palermo, la exposición de poder y de opulencia de muchos productores. Hola, Edgardo. El trabajador rural está mendigando porque ofrecer un 0% para el mes de junio, pero hay algunos pretendidos acercamientos, pero hasta que no esté concluido, como decía yo, y manifestado, y que el trabajador no lo tenga de todas maneras no esperamos ninguna cuestión exagerada, o que podrá haber una mejora ahora en los meses de julio y agosto, pero nuestra lucha va a continuar porque es inadmisible
es inadmisible los ofrecimientos y es inadmisible el grado de insensibilidad de las entidades del área. Lo que es inadmisible también es el poder adquisitivo de los argentinos, que es paupérrimo, ¿no? Pero también debo decir, uno recorre mucho el campo, que hay productores, hay muchos productores también, que bueno, pagan este sueldo, obviamente, que no es el ideal, pero que también le dan la casa y la comida a muchos trabajadores rurales. Hay, como en todo, ¿no? En la Viña del Señor hay todo un poco, ¿no? Sí, ¿cómo me dijiste tu nombre? Fabián. Fabián, pero nada es gratis. ¿Por qué se hace eso? Y porque también sirve para que el trabajador se quede el fin de semana y descuide el establecimiento, y eso no se paga, ¿sí? Tiene un ida y vuelta, pero es cierto también esto, pero que no sea la costumbre, eso no se debe naturalizar, bajo ningún punto de vista, porque siempre el hilo se corta por lo más fino, cuando la necesidad es del productor, el trabajador lo paga y es partícipe de esa situación. Ahora, cuando le va bien, las camionetas son de los patrones, ¿eh? Está bien. Bueno, por ahí es un tema bastante largo y complejo. Sí, totalmente. Yo sé que hay gente que paga hora extra en las cosechas y demás, como también hay gente que los tiene, hay algunos, ¿no?, que los tienen bajo una choza o viviendo en condición indigna, como la de este influencer paraguayo, Marcos Díaz, ¿no? Hace unos días estuvimos recorriendo a la vera de la ruta esta que te llamaba recién, que te mencionaba recién, la ruta 14. Sí. Tenemos la actividad forestal. Vos tendrías que haber visto en las condiciones que había trabajadores ahí. Lo he visto años atrás, no ahora. Lo he visto ya. Somos de Gualeguaychú, en la zona del Potrero lo vimos. Hace bastante tiempo. También anduvimos en la zona de Gualeguaychú, trabajando, zona de Gualeguaychú, el Paranacito, ahí en la zona toda, empresas importantes de nuez pecan. Bueno, también con grados de informalidad, Fabián. Sí, no, está bien. Yo creo que a ver, esto no es un consuelo, pero el grado de informalidad que hay en el laburo argentino es alarmante. Y hacen cola en un comercio te pagamos 20 pesos la hora, por decir, no cualquier cosa, ¿no? Y viene alguien por 15, no, andate y le pago el de 15 pesos y nadie hace nada. Y todos igual, y todos lo vemos. Hace años que pasa esto, ¿no? No es justificativo. No, está claro. Vos hablabas hace un rato del tema del monotributista. Vos fijate la pretendida legislación en la reforma laboral. Sí. Tiene un nombre específico, porque decía alguien, una vez decía, creo que Moyano, sí, cuando algo uno no entiende es porque le están por cagar, por decir. Siempre decía él eso. Cuando algo no cierra. Cuando algo no cierra. Perdón por la expresión. No pasa nada. Pero es literal así. Entonces, la creación de figuras como el monotributista solidario. Sí. Entonces, vos, por ejemplo, en actividades pequeñas, donde vos tenés 2 o 3 empleados, ¿sabes qué hacen los empleadores o los dueños de los establecimientos? Te buscan fundamentalmente en actividades por ahí, como puede ser cosechas de arándanos. Exacto, manuales. De las frutas manuales. Tambo. Entonces buscan un monotributista y lo hacen responsable de 2 o 3 personas más, porque la ley los protege en ese sentido. Ahora, evidentemente con una desprotección social, ese trabajador no tiene
obra social, ese trabajador no tiene una ART, ese trabajador no tiene aporte jubilatorio, pero nosotros decimos siempre, porque también debemos hacer docencia, que siempre por una cuestión de solidaridad, el dueño del establecimiento es el que va a pagar una situación de no al registro como corresponde o algún accidente laboral o lo que fuera. ¿Sí? Después nos quejamos de la industria del juicio, pero si realmente hay situaciones como esta, que te digo yo, nos inscriben como monotributistas, o dicen, no, bueno, pero trabaja en 2 o 3 lugares. Mentira, vos registrás, vos haces una fiscalización y ese trabajador está todos los días, 8 horas, todos los días de la semana, todos los meses, 10, 12 años. Entonces, es un trabajador en relación de dependencia con Sí. todas las Claro. con todas las de la ley. No, eso está claro, eso está claro. Pero bueno, decía, volviendo, nuestra organización ha decretado este plan de lucha, De lucha, ajá. por decir de alguna manera, con distintas manifestaciones, distintas expresiones. Y bueno, por ahí podemos concluir en la sociedad rural con alguna manifestación de parte de compañeros que vengan del todo el interior para manifestar, mostrar, visibilizar nuestra Edgardo, situación. nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, obviamente por charlar de estos temas que siempre los venimos tratando, pero bueno, todo obviamente tiene un límite, ha llegado a la movilización y a este reclamo, lamentable. Pero bueno, pasa... En varios puntos. En varios puntos pasa. No es pasa consuelo, esto. es lamentable totalmente. más que nada, Sí. pero es así. Sí. Edgardo, gracias por tu tiempo. Convengamos que el movimiento obrero, las actividades, hay distintas actividades, la actividad de la construcción, hablando de informalidad. Otra forma también es, por ahí vos tenés registrado media jornada los trabajadores, y por supuesto que vos imaginate, un trabajador rural no puede trabajar media jornada. No. Esto es una cuestión de naturaleza del trabajo, ¿no es cierto? También ahí se le negrea los sueldos a los trabajadores. Es importante también resaltar que los trabajadores rurales, para trasladarse, aquellos que no viven en los establecimientos, quienes viven a más de 3 kilómetros y no hay transporte público, el empleador debe hacerse cargo del traslado, de los gastos de traslado de esos trabajadores, por supuesto en las condiciones como corresponde, ¿sí? No es cuestión de llevarlos sentados atrás en una camioneta sin ningún tipo de seguridad porque estamos ocasionando una situación de riesgo, ¿no? Totalmente. Edgardo, ya para cerrar te digo, esto lo vemos a diario en algunos estados provinciales, nacionales y municipales también, que llevan los trabajadores en la caja de la camioneta. Si el Estado no cumple, es lamentable todo, pero es así. El Estado es el primer grado, es el primer informal. Claro, el totalmente. El primer negrero, por decir de alguna manera. Sí, precariza. Precariza. Exactamente, la precarización laboral arranca por casa. Ya lo vemos los compañeros, los trabajadores municipales, muchos en los estados provinciales. Otra importancia también para nuestra provincia, ya que para que se conozca, también es el estado intransitable de las rutas, y esto es a consecuencia de la falta de transferencia de los fondos que les corresponden a las provincias. Pero bueno, nuestros legisladores, no sé, han escondido abajo las alfombras cuando hay que defender a las provincias. Priorizan sus intereses, priorizan sus lugares en las listas. Así que bueno, Edgardo, gracias a ustedes por te agradecemos muchísimo, que tengas un buen día. Gracias. Para ustedes también y a disposición cuando ustedes lo requieran. Gracias. Así será, gracias. Hemos llegado al final de esta jornada, día jueves 24 de julio. Ya estamos ahí, Fabián, ya vamos a entrar en la última semanita de este mes. Mes 7. ¿Qué te parece? Mes 7. Bueno, mañana viernes estaremos aquí también desde tempranito, desde las 8.
Y en la víspera de lo que va a ser la inauguración de la 137ª edición de la Exposición Rural de Palermo, y con muchas ansias, expectativas, dudas, interrogantes, planteos sobre el discurso del presidente Javier Milei, si habrá anuncios que favorezcan al campo o no, cómo será recibido precisamente la máxima autoridad del país y también qué pasará con esta movilización de la UATRE, ¿no? Exactamente. Hay que decir que uno estuvo en la rural y es un mundo de gente, verdaderamente. Los pasillos colmados, los lugares, hay que andar pidiendo permiso, chocándose, porque es así, es una muchedumbre, verdaderamente. Bueno, nos reencontramos mañana, que la pasen bien. Tempranito a las 8, hasta mañana, Chau, gracias. chau, chau.